Bienvenidos, queridos oyentes. Espero estén teniendo una noche llena de misterios inestructurables, tan oscuros como los secretos que se esconden en las profundidades de la sierra. ¿Alguna vez han sentido el frío del miedo en una noche de vigilancia? Cada sombra, un posible peligro. A esta historia la llamo Las Sombras de la Sierra. El protagonista de nuestra historia es Rodrigo, un valiente soldado del ejército mexicano, cuya misión era rastrear y capturar a un peligroso narcotraficante en la escarpada sierra de Sinaloa. Rodrigo y su equipo habían estado en esta misión durante semanas, navegando por las peligrosas pendientes y los frondosos bosques, siempre vigilantes. Un día recibieron un informe de inteligencia sobre la posible ubicación del narcotraficante. Rodrigo, confiado y decidido, dirigió a su equipo hacia la ubicación. A medida que Rodrigo y su equipo se adentraban más en la espesura, se encontraron con algunos lugareños que les advirtieron de los peligros sobrenaturales que acechaban en las sombras. Hablaron de algunos rituales de magia negra y de un pacto con el diablo que impregnaba la tierra. Pero Rodrigo, un hombre de ciencia y lógica, desestimó estas advertencias como simples supersticiones. La misión continuó durante días, con la antigua capilla como su base de operaciones. A medida que pasaba el tiempo, un inquietante sentimiento de desasosiego se apoderó de los soldados. Noches sin dormir y el constante estado de alerta comenzaron a pasar facturas a los hombres. Los límites entre la realidad y las pesadillas se volvían cada vez más borrosos. Las advertencias de los lugareños pronto tomaron un tono más oscuro y aterrador. Los soldados comenzaron a tener visiones terroríficas, familiares fallecidos, amigos perdidos en las batallas anteriores. Se aparecían en sus sueños, acusándolos con dedos espectrales y palabras retorcidas. Las líneas entre el sueño y la realidad se desvanecían, y la cordura de los hombres se desvanecía con ellas. Rodrigo, aunque inicialmente escéptico, no pudo evitar sentir el terror que se apoderaba de él. La sombra del diablo parecía moverse entre ellos, susurrando promesas y maldiciones en sus oídos, cada vez más aislado de su equipo y su realidad. Rodrigo se encontró luchando no solo contra los narcotraficantes, sino contra sus propios demonios. Y así, en medio de la angustia y el terror, se perdieron en la sierra. La misión, una vez llena de determinación y coraje, se convirtió en una lucha por la supervivencia y la cordura. A medida que la misión continuaba, los hombres se volvían cada vez más paranoicos. Las advertencias de los lugareños habían arraigado en sus mentes, alimentando sus miedos. Entonces, en una noche más oscura que las anteriores, ocurrió lo impensable. Una figura emergió de las sombras. Sus ojos ardían como carbones en la negrura. A pesar de su forma casi humana, la criatura poseía un aura malévola, palpable, incluso en la distancia. El equipo de Rodrigo, agotado y al borde de la locura, no pudo hacer más que observar con horror. Rodrigo, incapaz de negar la realidad de lo que veía, se encontró cara a cara con el mismo diablo. Habló con una voz que retumbó en la sierra. ¿Qué buscas aquí, hijo de Eva? El vínculo de Rodrigo con su equipo, una vez fuerte y seguro, se quebró ante la presencia del diablo. El terror los consumió y uno por uno comenzaron a caer. Rodrigo, ahora solo, enfrentó al diablo. Sus ojos reflejaban su determinación y su miedo. Pero incluso su valentía no fue suficiente. Cuando la criatura se movió hacia él, Rodrigo sintió cómo su vida se le escapaba. El último soldado cayó y la sierra volvió a su silencio habitual. Al final de la compañía de Rodrigo solo regresaron 3 hombres, marcados por la experiencia y llevando las cicatrices de la sierra consigo. Rodrigo no estaba entre ellos. Los 3 soldados que regresaron de la misión estaban irreconociblemente cambiados. La luz en sus ojos se había apagado, sustituida por un vacío desolador. Llegaron a sus hogares, pero la alegría del reencuentro fue rápidamente empañada por la sombra que llevaban consigo. 2 de los soldados quedaron atrapados en la espiral de la locura, atormentados por pesadillas y visiones constantes. Las sombras de la sierra, el eco de la risa del diablo, todo se quedó con ellos, arruinando su cordura, día tras día. Los familiares que una vez los recibieron con alegría, ahora los miraban con miedo y lástima. Poco a poco,
estos dos valientes hombres se desvanecieron en la oscuridad de sus propias mentes. Pero el tercero, el más joven de los tres, logró resistir. Fue él quien contó esta historia, la única prueba de lo que realmente sucedió en esa misión. Llevó las marcas de la sierra con él, pero en lugar de permitir que lo consumieran, las usó como un recordatorio de los hombres que se perdieron, de las sombras que acechan en los rincones olvidados del mundo y de la fragilidad de la cordura humana. Sin embargo, él también pagó un precio. Nunca más volvió a ser el mismo. Su sonrisa siempre tiene un rastro de tristeza. Sus ojos siempre miraban un poco más allá, pero encontró fuerzas para seguir adelante, para contar su historia, para advertir a los demás del peligro que yace en la oscuridad. Entonces, con un pesado suspiro, cerramos el libro de esta desgarradora historia. Nos quedamos con el amargo sabor de la tragedia y del sacrificio y de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad más aterradora. No olvidemos nunca a los valientes como Rodrigo y sus hombres, que se enfrentaron al diablo y pagaron el precio más alto. Recordemos su historia y aprendamos de ella, porque en el final la única certeza es que la oscuridad siempre espera, y solo aquellos con el coraje suficiente para enfrentarla pueden esperar a encontrar la luz al final. Esta historia la escuché por ahí, creo que le pasó al primo de un viejo compañero. Espero hayan disfrutado de la historia, y antes de despedirnos, el valor no siempre ruge. A veces es la voz tranquila al final del día diciendo, lo intentaré de nuevo mañana. Pero a veces, esa voz se queda en silencio, y cuando eso sucede, recordemos su valor y levantemos la nuestra en su lugar. Gracias por escuchar, queridos oyentes. Que las sombras de la noche les sean leves y que nuestras voces nunca se apaguen. Hasta la próxima.